Muy buenas noches a todos. Los saluda Alejandro Sabogal Martínez, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Estamos a 4 de agosto del año 2021. Continuamos con nuestra conferencia. Esta ya es la séptima conferencia sobre el tema tiempos y medio tiempo, referente a la semana número 70 de Daniel, y que nos refiere sobre el final de los tiempos. Hemos venido avanzando durante todas estas charlas en torno precisamente a enseñar cuáles son las situaciones, los acontecimientos que se van a presentar al final de los tiempos. Y dejamos en el tema anterior de la conferencia 6 abierto para entrar a tocar el tema del séptimo sello. Pero previamente a ello debemos tratar de recordar lo que vimos en el momento correspondiente al inicio de esta conferencia número 6. Y entonces en esta conferencia sexta vimos una introducción referente a lo que habíamos hablado en la conferencia 5. Iniciamos al tema de la tribulación y nos adentramos a hablar sobre las dos bestias. En ella hablamos precisamente de que una de las bestias es el anticristo y que es el séptimo imperio, que es igual al anticristo que aparenta su muerte y luego su falsa resurrección, convirtiéndose en el octavo imperio, según lo que nos enseña Apocalipsis 17. En el versículo 9, donde dice: y esto para la mente que tenga sabiduría. Esa parte de sabiduría la vamos a ver en esta charla. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Sobre esos 7 montes también vamos a tratar ya en otra charla posteriormente. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y dijimos que una de las bestias es el anticristo, pero otra de las bestias tiene que ver con el falso profeta, del cual ya habíamos tratado igualmente en la segunda bestia en conferencia anterior, pero que hoy vamos a aclarar y a detallar un tanto más sobre este personaje. Hablamos igualmente sobre los pactos y nos referimos a que han habido varios pactos que Israel ha realizado, ha hecho con diferentes naciones, como ha sido con Egipto en el año 79, con Jordania en 1994 y con Emiratos Árabes y Bahrein en el año 2020. Pero nos dice la palabra igualmente en Apocalipsis: así como viste el hierro mezclado con barro, según habla Daniel capítulo 12 versículo 44, se mezclarán por medio de alianzas humanas, que fue lo que pasó en este momento con ese pacto que Israel hizo con estas naciones, pero no se unirán el uno con el otro. Quiere decir que este es pactos que no van a ser duraderos y se van a presentar acontecimientos o hechos más adelante sobre el mismo, así como el hierro no se mezcla con el barro. Y entonces luego viene otro pacto, que es el pacto global, que es promovido por el Vaticano en la llamada encíclica Laudato Si. Entonces hablamos también del pacto con Anticristo, y aquí viene una relación respecto de este pacto del anticristo con respecto a estos pactos realizados con Israel, en virtud a que el anticristo se manifiesta en Apocalipsis, va a ratificar el pacto, pero no se sabe todavía qué pacto es el que se va a ratificar, si el pacto referente a la guerra que se realizó entre el rey del norte con el rey del sur, y sobre eso se desarrolla un pacto, o él va a ratificar este pacto que hemos hablado con Egipto, Jordania, Emiratos Árabes y Bahrein, y con otras naciones que va a suscribir más adelante Israel.
Entonces, lo único cierto es que el anticristo va a ratificar un pacto, o va a ratificar el pacto, pero no tenemos con seguridad cuál es, pero podemos estar presumiendo que está relacionado con estos. Hablamos también de la construcción del templo, que no está construido todavía, pero que va a ser construido, y que esto va a dar pie precisamente al paso de lo que tiene que ver a la gran tribulación. Lo mismo que paz y seguridad, también hablamos al respecto, y hablamos de los sellos ya del 1 al 6, al igual que hablamos de los 144.000 sellados, de la abominación desoladora, que va a ser la que va a dar pie precisamente para el inicio de la gran tribulación. Hablamos sobre el rapto, que está paralelo a todo esto, y está pendiente que continuemos en nuestra charla sobre el séptimo sello. Todo esto, como hemos venido trabajando, tomando como bibliografía nuestra fuente, que es la Biblia Reina Valera, año 1960. Y entonces vamos a entrar a hablar sobre la segunda bestia, que es el falso profeta. Y esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, que estamos hablando de la segunda bestia. Y nos dice en el versículo 11 que después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y entonces, cuando nos dice que después vi otra bestia que subía de la tierra, cuando se habla de la tierra, que surge la segunda bestia, y del mar, donde surge la primera bestia, se habla de la totalidad de la humanidad. Es decir, esto va a tener un alcance de las 2 bestias a nivel mundial, a nivel general, a nivel del planeta. Va a sacudir el planeta. Y esto por cuanto habrá un nuevo gobierno que ascenderá, que gobernará sobre el mundo, traerá estabilidad por un corto plazo y generará los medios para la manifestación del anticristo. Este falso profeta será el que apoya al anticristo en su desarrollo de gobierno. Y se cree y se tiene conocimiento que ese falso profeta, como el anticristo, van a venir de Europa, y todo, por supuesto, correspondiente al nuevo orden mundial, tema que ya hemos venido hablando sobre el NOM, y adicionalmente de que el anticristo va a surgir allí de Europa, como también surgirá o surge el falso profeta, que se cree que ya están, pero no se han mostrado todavía. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Cuando refiere que tenía 2 cuernos, quiere decir que este que trae estabilidad es el mismo, se manifestará a sí mismo. Los 2 cuernos igualmente representan 2 poderes separados. Uno que es la religión, que se considera que este es el segundo poder que surge de Roma imperial, que deja de existir, y viene la continuación de la Roma papal, que es un sistema e imperio religioso, y adicionalmente está pues la política. Entonces se mezcla la religión con la política. También, al igual que la primera bestia, o sea el anticristo, tendrá apariencia de cordero, ya lo hemos charlado en unas primeras conferencias, y va a aparentar santidad, con una apariencia que nadie se podría imaginar realmente quién es, salvo aquellos que tienen el entendimiento, la sabiduría iluminada por el Espíritu Santo. El cordero simboliza, primero, que tiene una apariencia de inocencia y mansa, atractiva, humilde y amado. La mayor parte de la gente va a ser atraída hacia esa persona con esa supuesta apariencia. Y lo segundo es que este hombre va a ser un seguidor de Jesucristo, el Cordero de Dios. Es un líder religioso aparentemente limpio, inofensivo y pacifista, pero es pura apariencia. Y dice, pero hablaba como dragón. Y entonces, a pesar de esa apariencia, hablará como dragón, como Satanás. Su voz y su discurso lo hará traicionar y develar por las manifestaciones de lo que hay en su corazón. Acordémonos que de la abundancia del corazón habla la boca. Él no va a enseñar la palabra de Dios, sino va a enseñar su propio sistema de pensamiento, su propia filosofía e ideas.
hablará solo mentiras, no la verdad. Él no va a hablar para que creamos al Dios de la Biblia, sino que apoyen a un gobierno y a un sistema político en particular. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, nos dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Las ranas, bíblicamente, son animales inmundos en el antiguo pacto, como las víboras, como las arañas, los alacranes. Son símbolos que representan a Satanás. Y en el versículo 12 del capítulo 13 de Apocalipsis nos dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Sobre quiénes son los moradores de ella, de la tierra, hablaremos más adelante en esta conferencia del día de hoy. Y entonces el falso profeta gobernará sobre este imperio, sobre la primera bestia, sobre el anticristo. Él es el que lo va a guiar, él lo va a abrir las puertas del mundo para que él pueda adentrarse y pueda acometer en la forma como lo va a hacer. Es el que va a dar la apertura para todo ello. Este octavo imperio es el que viene del séptimo imperio, que es el más corto de todos. Su administración y gobierno serán muy breves, será acabado en apariencia, y de él surgirá el octavo imperio, como lo dice Apocalipsis capítulo 17. El falso profeta y el anticristo se unirán en un solo poder, y el primero hará que toda la humanidad adore al anticristo. Satanás levanta un falso espíritu, una falsa trinidad, como imitador de las cosas de Dios. El dragón representa al Padre, la primera bestia, Roma, representa al Hijo, y la segunda bestia representa al Espíritu Santo. Acordémonos que Satanás siempre imita todas las cosas de Dios. Claro, se establece entonces que el anticristo le da autoridad a la segunda bestia. Quiere ello decir que esa primera bestia va a tener un gran poder en el mundo y se unirá con la segunda bestia, a la cual le delegará de ese poder, y con la que la segunda bestia hará que el mundo adore a la primera bestia, y esa adoración, para quien no lo haga, se hará mediante la fuerza, se hará con imposición. La imagen o la bestia primera representan la unión política y religiosa, como ya lo dijimos, unión de gran poder. Quien no lo adore será muerto, destruido, amenazado, lo que ha acaecido desde el imperio de Constantino hasta nuestros días. Apocalipsis capítulo 13 versículo 7. Se le permite hacer guerra contra los santos. En el versículo 13 encontramos que también se hacen grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engañará a los moradores de la tierra, vuelve y repite, moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores, repite por tercera vez, de la tierra, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. El falso profeta va a engañar con falsas señales, con falsas sanaciones, poderes que le dio Satanás. Porque acordémonos que cuando Lucifer, Satanás el mismo, fue creado por Dios, Dios le dio poderes y Dios no le quitó esos poderes. Dios estableció que lo que nos salva es el oír su palabra. El que tiene oídos, oiga. Esto tiene que ver con sabiduría y con entendimiento, esta expresión. Por ello podremos entender que ese es el falso profeta, porque está lleno de mentira, de engaño. Engañará a aquellos que tienen mentalidad terrenal, que viven de acuerdo a la carne. Ellos serán engañados con todas esas señales que le fueron permitidas hacer ante el imperio. Satanás tiene el poder de materializar la energía, de producir fenómenos ópticos,
de hacer ver cosas que no son reales. La Biblia nos enseña lo que es cierto y no. Acordémonos cómo Satanás tentó a Jesús y lo llevó a lugares. Leamos Mateo capítulo 4, versículos 5 al 8. ¿Qué nos dice Mateo 24, capítulo? Y nos dice lo siguiente. Nos dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiecen con tu pie en piedra. Entonces observamos, por ejemplo, cómo Satanás tentó a Jesús, y sigue el versículo 7 y nos dice: Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Entonces obsérvese cómo Satanás tiene poderes, y esos poderes, así como los ha utilizado, los quiso utilizar con Jesús en su momento. Esa es la intención de él, continuar utilizándolos, y los ha seguido utilizando efectivamente contra la humanidad, y los va a seguir utilizando hasta el final de los tiempos. En el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 5 al 7, el rey Nabucodonosor levantó una estatua, una imagen, y ordenó que se le adorase al toque de la trompeta, de la bocina, del cuerno, y todos se debían arrodillar ante ella, y el que no lo hiciese sería arrojado al horno de fuego ardiendo. Pues bien, esta misma situación, como nos lo plantea Daniel en la profecía, es una profecía de doble acontecimiento. Se dio para el momento en la época de Daniel, pero se vuelve a repetir esta profecía para el final de los tiempos, precisamente en la adoración que busca el anticristo a través del falso profeta, que se le haga imagen para que se le adore. Bíblicamente nos está prohibido hacer y adorar imágenes. Eso representa, esa adoración de imagen hacia la bestia, representa un juramento de lealtad. Eso es lo que quiere el anticristo a través de esa adoración. Acordémonos que lo que más abomina, odia y detesta a Dios es la idolatría. La imagen y o la bestia primera representan, como ya le dijimos, la unión política religiosa, unión de gran poder. Quien no lo adore será muerto, será destruido, será amenazado, como ya lo manifestamos. Lo que ha acaecido desde el imperio de Constantino hasta nuestros días. Y entonces en el capítulo 13, versículo 7, se dice claramente que se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿A quién? Al anticristo. El mundo pensará que ese imperio, el séptimo, estaba totalmente destruido, pero se manifestará a sí mismo de nuevo con una presunta resurrección, que ese es el octavo imperio. Cuando nosotros vimos y estudiamos los imperios, claramente denotamos cómo estas profecías se fueron cumpliendo una a una con todos estos imperios, y esto precisamente se sigue cumpliendo hasta la fecha, y esta será la culminación de esta profecía cuando aparezca el anticristo y se haga ver como un séptimo imperio, y luego se proyecta en un octavo imperio, aparentando una muerte y una mentirosa resurrección. Y el mundo le va a creer. El mundo quedará sorprendido, pero así, por esa situación de esa resurrección y por lo que muestra, el mundo se someterá a él. ¿Cuál mundo? Pues aquellos que no han creído en Dios, aquellos que no han creído en Jesús, aquellos que no han creído en las enseñanzas y en sus estatutos. Y van a seguir y van a adorar estas personas a ese anticristo.
Y nos dice el versículo 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el nombre de su nombre. Y el número de su nombre, perdón. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y entonces todo esto se trata de adoración. O se adoran ídolos, seguir los mandamientos del anticristo, o se siguen los mandamientos de Jesús. Cuando este imperio llegue por primera vez, será muy pluralista sobre la adoración. Cada persona podrá hacer lo que quiera, pero tan pronto asuma el poder él, el anticristo, prohibirá todo tipo de adoración. Y esa imagen que está allí, o se le jura lealtad o no, y al que no lo haga, pues por supuesto va a ser muerto, va a ser perseguido. Para los judíos, en uno de los mandamientos viene la palabra tefilín. Es llamado, es en el Nuevo Testamento, en español se llama filacterias, que deriva del griego filacterion, que significa protección, amuleto. Esa protección son unas cajitas de cuero o pequeñas envolturas donde se encuentran o guardan pasajes de las escrituras de Dios. En la cultura hebrea, esas cajitas las amarran sobre su brazo derecho y en su frente, y la razón es que en su brazo tiene que ver con el trabajo, la frente tiene que ver con nuestros pensamientos. Lo que quiere decir es que debemos obrar y pensar con base a los mandamientos de Dios. Y entonces Satanás falsea esto, como falsea todas las cosas, y utiliza precisamente esto del cefilín, y lo utiliza precisamente para lo que hace con la marca en la frente y en el brazo. Y entonces acordémonos que Satanás vino ¿a qué? A engañar, a matar y a destruir. Lo que hará a la gente es tomar una marca en los mismos lugares donde debe estar el tefilín, en el brazo y en la frente. Y el que no tenga esa marca no puede comprar ni vender, y esa marca llevará el nombre o el número de la bestia, que es el 666. Y aunque aquí en el mundo no se quiere aceptar esto, con esto de la pandemia, los acontecimientos que ha llevado esta pandemia y del COVID-19, ya hemos venido escuchando, y no estoy hablando de que aquí sea la marca ni que ya haya aparecido el anticristo, pero estos son manejos del nuevo orden mundial, y ya vemos cómo la gente, por el temor y por las cuestiones, salen corriendo, vacunándose y haciendo una cantidad de situaciones producto precisamente del miedo, donde se emanan toda una cantidad de prohibiciones y de cosas. Quienes no se vacunen, ya se dice que no pueden viajar al exterior porque tienen que tener el carnet de la vacuna. Luego ya hay un impedimento. Ya en Bogotá, en Colombia, se viene hablando que para acudir a algunas de los estadios o para centros deportivos o culturales se tiene que tener el carnet de vacunado, si no, no puede ingresar. Entonces ya comienzan a verse y comienzan a sentirse situaciones de enseñanza que van moldeando una serie de situaciones, como preparando a la gente para lo que va a acaecer en un futuro. Luego esto pues no nos sorprende, porque realmente sabemos que los aconteceres próximos va a presentarse con este tipo de situaciones, y sabemos que muchos cristianos y no cristianos, por el temor, se van a dejar precisamente marcar y se van a dejar llenar de cantidad de situaciones mentirosas que se van a presentar para evitar la muerte y para evitar las persecuciones. Esa marca se cree que puede ser un chip de control o un sello de código de barras donde lleve el nombre o número del nombre de la bestia. Eso es lo que pues se ha venido pensando y lo que se cree pues producto del desarrollo de la tecnología. Entonces lo único cierto es que va a haber una marca, y la Biblia nos enseña y nos muestra cómo va a suceder.
Por eso nosotros tenemos que tener el entendimiento, la capacidad y la sabiduría de ir viendo acontecimientos a medida que se van sucediendo, para ir teniendo una comprensión clara de en qué momento se están llegando situaciones y cómo se van a llegar situaciones. Los verdaderos creyentes dependeremos exclusivamente de Dios, pues eso es lo que Dios quiere que entendamos. Quienes tengan sabiduría, en el momento que se presente el anticristo, podrá discernir el significado de ese número y a quién apunta. Ese misterio lo revelará Dios en su momento. Muchos pastores enseñan que la iglesia no pasará por la gran tribulación, por la tribulación. Pero esta es una situación que no es cierta, porque el mismo Apocalipsis nos enseña que la iglesia sí va a pasar por la tribulación. Lo que no va a pasar es por la gran tribulación, como ya lo explicamos en conferencias anteriores, de las cuales los invito a escucharlas. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Como nos lo dice Apocalipsis 13, versículos 12 y 14. Pues a estos moradores de la tierra también se les denomina habitantes del mundo. Los moradores de la tierra son personas no salvas que durante la tribulación continúan rechazando a Dios. Son aquellos en la tierra que están totalmente entregados al mal y al odio a Dios y a su pueblo. Sus vidas están ligadas a la tierra, al mundo. Estos moradores de la tierra aparecen descritos en el Antiguo y Nuevo Testamento y tienen una continua relación con los juicios. Los juicios de la tribulación es castigar, según lo enseña Isaías en el capítulo 26, versículo 21. Es probar, como nos lo enseña Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, a los habitantes de la tierra. Los moradores de la tierra van a ser probados. Ahí está el Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Los moradores de la tierra serán los que persiguen y matan a los creyentes durante la tribulación, como nos lo enseña Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Gran parte de los juicios de la tribulación están dirigidos a los moradores de la tierra, como nos lo enseña Juan en Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los tres ángeles. Los moradores de la tierra son los que se regocijan y se envían regalos unos a otros cuando los testigos, dos testigos, de los cuales hablaremos más adelante, son asesinados en Jerusalén durante la mitad de la tribulación, como se nos enseña en el capítulo 11, versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Una vez se manifiesta la bestia del anticristo, los moradores de la tierra le van a adorar. Nos lo dice capítulo 13, versículo 8 y versículo 12 de Apocalipsis. Y la adorarán, nos dice, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Sobre el libro de la vida hablaremos más adelante. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, refiriéndose al falso profeta, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
Los moradores de la tierra no seguirán a Jesús, sino le darán todos sus respaldos al anticristo. Se maravillarán con ella, como nos lo enseña Juan en Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, donde nos dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, ojo, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Estos son los que van a recibir la marca de la bestia y pasarán la eternidad en el lago del fuego, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, que dice así: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí no se va a salvar ninguno de estas personas, de estos moradores de la tierra. Niños, niñas, mujeres, hombres, grandes, pequeños, ricos y pobres, se van a dejar marcar. Los moradores de la tierra van a ser engañados por el falso profeta y ordenará hacer imagen, como lo dice Apocalipsis 3. Acordémonos que hay un sistema religioso en el mundo que ha venido enseñando idolatría, grande idolatría, y muchos están pegados a esa religión como tal, creen en esa religión con alma y sangre, pero no le creen al que le deben creer, que es a Jesús. Y nos dice precisamente lo siguiente: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen, lo que pasó con Nabucodonosor, a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Bueno, eso es los moradores de la tierra. Entonces ya tenemos un conocimiento cada vez más profundo de lo que nos está enseñando precisamente el devenir y quiénes son los que se van a dejar marcados y quiénes son los que van a perseguir a la iglesia del Señor. Y entonces tenemos los libros de Dios. Y entonces encontramos dentro de los libros de Dios, que nos dice que van a ser abiertos los libros de Dios, y encontramos lo siguiente en Daniel capítulo 7, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Y dice Daniel: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Esto nos lo enseña Daniel en sus profecías. Y entonces, ¿qué libros encontramos en la Biblia? Y nos encontramos de que está el libro de las generaciones, y encontramos el libro de las generaciones de Adán, que se encuentra en Génesis capítulo 5, versículo 1. Las generaciones de Noé en Génesis capítulo 10, versículo 1. De la genealogía de Jesús, que está en Mateo 1, versículo 1. Y también encontramos otro libro, que es el libro del pacto, que es el segundo libro. Es la segunda entrega de la ley dada, allí se encuentra, es la segunda entrega de la ley dada por Dios a Moisés. Se la conoce como el libro del pacto, que está en Éxodo 24, versículo 7. Allí están escritas los 10 mandamientos, las leyes sobre los esclavos, los actos de violencia, sobre responsabilidades de amos y dueños, sobre la restitución, leyes humanitarias, fiestas anuales.
En Deuteronomio capítulo 28, versículos 58 a 60, se nos dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 24-25 encontramos: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. En Éxodo capítulo 32, versículo 33, nos dice: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 24, y encontramos: y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. En Josué capítulo 1, versículo 8 nos dice: el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un tercer libro es el libro que se llama el libro memorial. El libro escrito por Moisés por orden de Dios, donde se narra la guerra que se libró en Refidim entre Israel contra Amalek. Allí subió Moisés sobre un collado con Josué y Aarón, y levantó su mano Moisés, e Israel prevalecía, y debió tener ambas manos levantadas desde la mañana con la ayuda de sus acompañantes hasta que se puso el sol. ¿Quiénes eran los acompañantes? Josué y Aarón. Un cuarto libro es el libro de las batallas. Lo encontramos en Números capítulo 21, versículo 14, donde nos dice: por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el mar Bermejo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. Un quinto libro es el libro de las crónicas, que encontramos en Segundo de Reyes capítulo 1, versículo 18. Están escritos los hechos de los reyes. Está el libro de Isaías. Está en Isaías capítulo 30, versículo 8, donde dice: pues ahora, y escribe, le dice Dios a Isaías, esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Está como séptimo el libro de Jeremías. Nos dice Jeremías capítulo 30, versículo 1 al 3. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: así habló Jehová Dios de Israel diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. En Jeremías capítulo 36, versículo 2 nos dice: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. En Jeremías capítulo 51, versículo 60 nos dice: escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Tenemos como octavo
el libro llamado el libro de la vida. Lo encontramos en Salmos 69, versículos 27 y 28, y dice: añade iniquidad a su iniquidad, y que no entren en tu justicia, sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. En Daniel capítulo 12, versículo 1 al 4 nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y efectivamente es lo que ha sucedido. La ciencia ha aumentado de una manera prodigiosa. En Salmos capítulo 69, versículo 27-28 dice: pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 nos dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 nos dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En Apocalipsis 20, versículo 12, refiere: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Ojo, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí nos muestra precisamente que todas las obras, que todas nuestras actividades van a estar escritas en libros, pero también hay un libro adicionalmente que es el libro de la vida, donde van a estar escritos nuestros nombres. Para otros no van a estar escritos. En Apocalipsis 20, versículo 15 nos dice: y el que no se halló inscrito, ojo, no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. En Apocalipsis 21, versículo 27 nos enseña: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Los moradores de la tierra adorarán la bestia. Y como nos enseña Apocalipsis 13, versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces aquí ya podemos tener una claridad de quiénes son los moradores de la tierra y qué libro se está hablando en Apocalipsis de lo que hemos visto, y esto nos da un mayor entendimiento y mayor comprensión sobre las cosas. Pero ¿quiénes son los creyentes? Debemos hacer una reflexión de lo que ha acaecido en el mundo con la idolatría. La idolatría es lo que más detesta Dios. Para Dios es lo más abominable. Durante siglos, siglos y siglos, Dios ha castigado a los idólatras, y sobre la idolatría ha dejado claramente mandamientos y estatutos donde enseña que no se deben adorar ídolos de ninguna clase, ni de madera, ni de hierro, ni de cobre, ni de oro, ni de ninguna clase de material. Dios detesta esa situación, y eso es lo que está predominando en el mundo actual, la idolatría. Religiones que han puesto cantidad de imágenes en sus llamados templos
y hacen que todas las personas los adoren, las hacen llamar vírgenes, apóstoles, profetas y todo lo demás, y los colocan allá en las iglesias y en los templos para que hombres, mujeres y niños los adoren, y todos llegan a hacer eso y tienen ídolos en su casa donde están adorando estos ídolos y creyendo que adorando estos ídolos y pidiendo a Dios se les concede situaciones, y no es así, porque cada vez están alimentando más sobre ellos una condena. Para poder entender esto necesitamos saber quiénes realmente son creyentes. ¿Serán creyentes los que idolatran? ¿Serán creyentes aquellos que simplemente dicen Jesús, Jesús y entonces ya son creyentes, o dicen Dios, Dios y ya son creyentes? ¿Será verdad de pronto eso? Porque acordémonos que los asesinos mayores del mundo claman a Dios y claman a Jesús y claman a figuras y demás pidiendo protección para poder cometer los crímenes. Entonces, ¿serán estas personas salvas? Todos estos ladrones que llegan y cogen y atracan a las personas en las calles, que antes de salir oran para que les vaya bien en el trabajito de poder atracar y matar personas en la calle, ¿será que son salvos? Porque acordémonos que se nos enseñó que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces, vamos a mirar quiénes son los creyentes. Juan nos enseña en capítulo 1, versículo 1 al 5 lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Aquí lo que se nos está enseñando es que el verbo es Jesús. Jesús es Dios. Jesús siempre ha existido desde la creación y antes de la creación del mundo. Y será Jesús y seguirá siendo Jesús hasta el final de los tiempos, por siglo de siglos. Eso es lo que se nos está enseñando acá. Dios siempre, Jesús siempre ha permanecido, Jesús siempre ha sido. Y entonces cuando comenzamos a entender esta enseñanza de Juan capítulo 1 y vemos la profundidad de la enseñanza, porque esto para muchos era un misterio, pero para hoy nosotros tenemos claridad de quién es el verbo, y entramos a analizar Juan capítulo 3 versículo 16 y encontramos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que es Jesús, para que todo aquel que en Él crea. ¿En quién se debe creer? En Jesús. No se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ojo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que es Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿A cuáles tinieblas? A Satanás y al anticristo, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Entonces aquí nos está enseñando precisamente de todas las actuaciones perversas de la humanidad, de aquellos que hacen cosas perversas, de aquellos que hacen cosas del mundo y que luego vienen a buscar adorar a Dios, a mencionar el nombre de Dios, a no mencionar el nombre de Jesús, y se creen salvos. Personas que creen en Dios, pero no creen en Jesús como el Hijo de Dios, sino creen que Jesús simplemente es un profeta. O no creen en el Espíritu Santo, o creen que el Espíritu Santo es una energía. Y entonces estas personas creen que son salvas simplemente por mencionar su nombre, cuando aquí claramente está ya indicando quiénes son los creyentes. En primera de Juan capítulo 5 versículo 3 nos dice: pues este es el amor a Dios,
que guardemos sus mandamientos. Entonces no solamente basta con creer en Jesús, también hay que guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, nos enseña, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces no solamente es creer en Jesús, es creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús, a través de Jesús obtenemos la fe. No basta simplemente decir tengo fe porque tengo fe y creo en fe. No, para tener fe hay que creer en Jesús, porque si no se cree en Jesús no hay fe. Entonces hay que tener una comprensión clara también sobre eso. En Efesios capítulo 1 versículo 11 al 14 nos enseña: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En Romanos capítulo 8, versículo 13 al 15 nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. En Hechos capítulo 12, versículo 23 al 24, encontramos: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En Hechos capítulo 2, versículo 38-39 nos dice lo siguiente: Pedro les dijo: arrepentíos, ojo, arrepentíos y bautícese. Son otras dos características más que debe tener el creyente: el arrepentirse y el bautizarse. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces observemos cómo hasta acá encontramos que no solamente basta con decir Jesús, sino que hay que conocer a Jesús, hay que recibir a Jesús, hay que creer en Jesús, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, debemos recibir a nuestro Señor como Jesús, como el Hijo de Dios, entender que es el Hijo de Dios, y adicionalmente el bautizo como medio de mandamiento que nos ha sido enseñado y a lo que se refiere Pedro. Entonces, esos son los creyentes, esos somos los creyentes, los que hemos recibido a Jesús. Si usted no ha hecho esto, si usted no ha recibido a Jesús en su corazón como el Señor, como el Salvador, como aquel que murió en la cruz por nosotros, que derramó su sangre por nosotros, si no creemos que ese acontecimiento fue verdadero, si no creemos que Jesús se materializó, siendo Dios, se hizo hombre, y siendo hombre murió por nosotros, como Hijo de Dios, para dar cumplimiento a lo ordenado por Dios, y que a través de Él somos salvos, y que Él nos perdona nuestros pecados, y que a través de Él nos bautizamos. Si no creemos en eso y no hacemos eso, no somos creyentes. Entonces debemos darle sentido a lo que nos enseña la palabra. Entonces es hora que usted, amigo y amiga mía, que me está escuchando, le ponga seriedad a este sentir. Ya hay que dejar a un lado la religiosidad, ya hay que centrar la verdad sobre la palabra, lo que nos enseña. No sobre el templo, no sobre figuras, no sobre sacerdotes, no sobre pastores, no. Hay que poner los ojos es sobre Jesús, sobre Dios, sobre el Espíritu Santo. Hay que comenzar a entender y hay que comenzar a darle comprensión a lo que realmente es ser creyente.
y en seguir y aceptar las enseñanzas de Dios a través de su palabra. Cuando usted conozca la palabra, cuando usted entienda la palabra, cuando usted comprenda qué es eso, Dios le va a dar sabiduría, que es el tema que vamos a entrar a hablar aquí. ¿Qué es la sabiduría según la Biblia? La sabiduría es ciencia, es conocimiento, es entendimiento, es prudencia. Dios es la fuente de la sabiduría, tanto como del poder, y por el temor del Señor la sabiduría es dada a las personas. Cuando usted recibe a nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, se recibe sabiduría, se recibe ese entendimiento, se cae en la venda de los ojos, se destapan los oídos y se comienza a entender la palabra con profundidad. En Salmos, capítulo 111, versículo 10 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su lor permanece para siempre. En Éxodo 31, versículo 3 nos dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. O sea, a través del Espíritu Santo, aquí reafirmamos que obtenemos la sabiduría. ¿Cómo obtiene usted el Espíritu Santo? Creyendo en Jesús y bautizándose para que reciba el Espíritu Santo. Tener sabiduría es aprender todos los estatutos, decretos, la palabra que Dios nos ha dado en sus escrituras y ponerlas en práctica. En Deuteronomio 4, capítulo 4, versículos 5 al 6 encontramos: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos sus estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. En Jeremías capítulo 8, versículo 8 al 9, dice lo siguiente: ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? En 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 nos dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y en versículo 24 nos habla diciendo: mas por los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. En Proverbios capítulo 8 versículo 32 al 33 nos dice: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios y no los menospreciéis. Entonces aquí claramente nos está diciendo que para obtener la sabiduría es a través del Espíritu Santo, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, bautizándonos, creyendo en la palabra de Dios, porque esto es lo que nos da entendimiento, esto es lo que nos da conocimiento, esto es lo que nos da enseñanza, esto es lo que nos permite conocer la verdad y la profundidad de lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos quiere enseñar. Si usted no tiene esto, cuando usted lee la Biblia no la va a entender, no la va a comprender, porque usted carece de sabiduría. Entonces, la mejor manera que usted puede hacer es entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo, recibirlo en su corazón como Señor y Salvador, entregar su vida a Él con seguridad, sin tartamudear, sin dudarlo. Eso es lo que debe hacer usted. Pero si no lo hace y usted quiere seguir en su religiosidad, pues es una decisión que usted debe tomar. Pero eso lo que demostraría es que usted no tiene entendimiento y que usted no tiene sabiduría, y es lo que debe buscar. Entonces es bueno que ya en este momento comience a usted
a tomar decisiones respecto de su vida. Vamos a ver la siguiente gráfica. Y entonces acá vamos a encontrar en esta gráfica un resumen en este cuadro de lo que hemos venido hablando, y vamos a observar lo siguiente. Hemos hablado desde las primeras conferencias que hay rumores de guerras y rumores de guerra, y que se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto es antes de la tribulación, y darán transición a la parte de la tribulación, porque continuarán estas pestes y continuará todo esto, solo que cada vez más avanzado, porque van a venir unos dolores de parto, que es a lo que se refiere la Biblia y que lo vamos a ver más adelante. Todo esto da pie precisamente al paso de la tribulación. Antes de la tribulación, hasta donde veníamos, hemos hablado sobre unas señales y dijimos que hacen falta todavía algunas situaciones, como por ejemplo el que se cumplan 80 años de los Salmos 90:10 para que se dé cumplimiento pues a esa señal, y esa señal se da en el año exactamente 6027 del tiempo de Dios. Y entonces, siendo eso así, no quiere decir que en el año 6027 del tiempo de Dios, que es el año 2025, correspondiente al calendario llamado gregoriano, quiere decir que se va a iniciar la tribulación ahí. No, estamos hablando de señales. Pero Dios nos dio la oportunidad, nos dio la opción de conocer épocas y eras para poder entrar a determinar a una aproximación de cuándo se va a avecinar eso. Hacen falta algunas situaciones para que se entre a la tribulación. Falta esa parte como una de las señales precisamente que se cumpla, y después de allí pues ya se han cumplido todas las señales. Todas las señales se habrían cumplido, y en cualquier momento se estaría hablando de el paso ya de transición de la tribulación, que pues a partir de ese año 6027 o año 2025 del gregoriano, pues se presume que comenzarían a presentarse pues posiblemente estos eventos, o en ese periodo de tiempo cercano, porque el día y la hora solamente la conoce Dios. Y entonces encontramos acá que una vez el tránsito a la tribulación se van a dar unos eventos. Primeramente encontramos que se van a presentar las dos bestias, que como ya dijimos son dos bestias, que la primera bestia es el anticristo y la segunda bestia es el falso profeta. Esta primera bestia del anticristo, como dijimos, va a tener el poder que le ha sido emanado por el dragón, por Satanás. E igualmente, como vemos aquí en la figura, claramente va a haber una guerra entre el rey del norte, del occidente, y el rey de oriente, y sabemos que el rey de occidente es el anticristo y oriente es Irán. Y entonces va a haber una guerra encarnecida, y esa guerra va a afectar el mundo, porque van a venir más guerras y van a venir más situaciones en medio de toda la situación. Y mientras que esto ocurre, la segunda bestia va a comenzar a abrir las puertas y va a comenzar a hablar a favor del anticristo, y va a comenzar a crear toda una cuestión de política y de enseñanzas a favor del anticristo, porque ni el uno ni el otro se van a mostrar todavía, sino van a aparentar situaciones y se van a hacer ganarse a la gente para tratar de hacerlos incurrir en las situaciones que ya conocemos. Y entonces observamos que aquí, en este periodo de tiempo, el anticristo va a ser herido de alguna manera y va a resucitar. Y eso es lo que le va a mostrar a la gente, esa resurrección. Y una vez se muestre eso, va a haber una terminación de guerra. Y en esa terminación de guerra sabemos, y estamos hablando ya de las pautas que se van a tener, que son paralelas una de otra, de los aconteceres que se van a suceder. Y encontramos acá
que el anticristo va a ratificar el pacto. No sabemos qué pacto, no sabemos si son los pactos que suscribió con las otras naciones de Israel o con respecto a la guerra que se estaba terminando o de las otras que se han terminado y que va a ratificar paz con todas ellas. Lo cierto es que va a ratificar el pacto. Estos son los preámbulos precisamente del acontecer que nos llevan a todo lo que tiene que ver con más adelante con la gran tribulación. Esto lo que nos muestra es que se está acercando a la gran tribulación. Mientras que todo esto acontece, igualmente estarán avecinándose los 6 sellos. Los 6 sellos que ya hablamos en charlas anteriores. En esta primera en esta tribulación se avecinan todos los sellos que aparecen allí, que son los llamados dolores de parto, que se van a presentar durante este periodo de la tribulación, y son ataques que se van a producir de Satanás contra los creyentes, donde va a haber una severa persecución contra la iglesia. Y entonces, mientras que todo esto avecina, mientras que vienen todos estos dolores de parto, mientras que vienen todas esas persecuciones, viene la guerra del anticristo, termina la guerra del anticristo y surge el falso profeta que va a tener, como ya se dijo, autoridad dada por el anticristo. Este va a ser el que va a gobernar. Este falso profeta es el que va a gobernar en la tribulación y es el que va a abrir también, ya como se manifestó, el camino a la primera bestia, y hará que le elaboren imagen y adoren a la primera bestia. Y entonces, en todas estas labores que observamos, va a venir el 6º sello, que es un gran terremoto. Todo esto se va a avecinar, pues repito, en la tribulación, y va a venir un gran terremoto que posiblemente va a suceder antes del inicio de la gran tribulación. Acordémonos que la semana número 70 está conformada por 7 años, 7 años divididos en 3 años y medio para el periodo de la tribulación y otros 3 años y medio que tienen que ver con la gran tribulación. Entonces, en estos primeros 3 años y medio se van a avecinar los 6 sellos que nos habla Apocalipsis, ¿cierto? Los 5 primeros sellos tienen que ver con todo lo que son los dolores de parto, los ataques de Satanás, y viene el 6º sello, que es un gran terremoto, que pues se cree que va a ser unos meses o un tiempo antes de la gran tribulación, pero va a ser un terremoto que como él nunca ha habido ni ha conocido la humanidad, según lo refiere la Biblia. Y entonces, paralelo a estos acontecimientos, se presenta la bestia con la guerra entre Occidente y Oriente, se termina la guerra para ese mismo periodo de tiempo y viene una ratificación de pacto por el anticristo. Ese pacto con el anticristo da pie precisamente, paralelo a ello, a la construcción del tercer templo, de lo cual ya hemos hablado de 2 construcciones del templo que han sido destruidos. En el año 70 se destruyó el segundo templo, y viene y se construye ese tercer templo, y dijimos que ese tercer templo lo construye el mismo anticristo. Y en ese tercer templo se comienza a adorar a Dios, y se comienza a desarrollar unas actividades desde el punto de vista religioso. Y ahí mismo, paralelamente a estos acontecimientos, como ya ha terminado en ese momento la guerra, entonces se comienza a hablar de paz y seguridad. Y entonces son esos 3 acontecimientos. Se habla del pacto del anticristo, hay la construcción del templo, hay adoración en el templo, y se habla de paz y seguridad. Pues se cree que todo este proceso se estaría dando a mitad de los 3 años y medio de ese periodo de tiempo, o para ese periodo de tiempo. Y luego, con el paso del tiempo, el anticristo buscará que en ese mismo templo que construyó se lo adore como Dios, como si fuera el mismísimo Dios. Y como no va a ser adorado, ese mismo anticristo allí va en eso que se llama, esa adoración que va a hacer, eso es lo que se le llama abominación desoladora. Y es allí donde va a haber precisamente una gran división del pueblo judío, porque no van a aceptar al anticristo como tal, aunque algunos por temor se van a unir con él, pero otros no lo van a aceptar. En ese preludio de tiempo
van a ser sellados antes de la abominación desoladora o al comienzo de la misma. Van a ser sellados 144,000 israelitas correspondientes a las 12 tribus. Van a ser sellados en ese preludio de tiempo, y estos 144,000 sellados van a ir a la gran tribulación, pero no van a ser tocados por el anticristo, porque los sellos los va a cubrir sobre eso, pero van a ir a la gran tribulación y van a ser sellados en este preludio de tiempo, en el momento quizás antes de la abominación desoladora, porque Dios conoce ya los hechos que se van a suscitar, y Él ya está preparado, Dios, para realizar esa actividad con los ángeles que envió para esos sellos. Inmediatamente, cuando suceda la abominación desoladora, como lo vemos aquí en la gráfica, inmediatamente se suceda esta abominación desoladora, comienza el rapto, como nos lo dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52, dice: a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Efectivamente, en el momento de que se vaya a suceder el rapto, va a sonar la trompeta. En charlas anteriores he mostrado y he enseñado cómo se han venido sucediendo una serie de ruidos, de sonidos en el cielo, y que se lo llama, y que los científicos le han dado un nombre a estos sonidos. Pero siempre los científicos tratan de eludir las cuestiones bíblicas a través de la ciencia y demás, y esto es lo que nos está mostrando y lo que nos está preparando es precisamente para esto, para mostrar que estos sonidos se van a escuchar en el mundo entero, como va a suceder acá. La trompeta va a sonar en el mundo entero. Todos las van a escuchar, todos la vamos a escuchar. En ese momento será el rapto, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo, inmediatamente sucederá el rapto. Entonces serán unos acontecimientos unos detrás de otro, uno detrás de otro seguidos, y todos paralelamente van mostrando y nos van señalando el camino de todo lo que se va a avecinar. Esta parte de la tribulación será un tiempo de blasfemias, de engaños y de falsedades. Se van a producir choques, se van a producir enfrentamientos de unos contra otros, van a haber toda una serie de odios, una serie de persecuciones. Los creyentes, como ya lo manifesté, estaremos en la tribulación y estaremos también en los 6 sellos que están dentro de este periodo de la tribulación. Entonces, simplemente es una cuestión de que nos debemos preparar, todos los creyentes, debemos estar listos y prestos, y debemos conocer con anticipación precisamente todos estos acontecimientos para que nos preparemos. Porque si algunos dicen que no vamos a pasar por la tribulación, pues maravilloso. Pero ¿qué pasa si pasamos por la tribulación? ¿Qué pensaremos todos acá con respecto a los que enseñaron que no vamos a pasar por la tribulación? Entonces vamos a comenzar a dudar y vamos a comenzar a pensar en esos que nos enseñaron eso como mentirosos, y vamos a tomar cuestiones como no ciertas. Entonces lo que la Biblia nos está enseñando es que sí vamos a pasar por la tribulación y que debemos prepararnos para ella. Debemos estar atentos a estas enseñanzas para comprender y entender con seguridad qué es lo que va a suceder. Quiero adentrarme acá cuando estábamos hablando del anticristo, acá en las 2 bestias, mostrando aquí en el gráfico, por ejemplo, que nosotros vinimos hablando desde Nabucodonosor de los imperios, y hablamos como primero del imperio de Egipto, luego hablamos del imperio de Asiria, como tercero del imperio de Babilonia, dijimos que era la cabeza de oro con figura de león. Los medopersas, dijimos que el pecho y brazos de la figura de la figura de estatua de Nabucodonosor era de pechos y brazos de plata y figura de oso, que representaba el imperio medopersa. Que el imperio griego, que es el 5º imperio, es el que nos muestra la figura como el vientre y los muslos de bronce, y la figura de tigre o leopardo, y que la figura sexta, número 6, es el imperio de Roma, cuyas piernas eran de hierro y la figura de bestia era terrible. Bien, esto lo digo y lo menciono
en virtud a que en Apocalipsis 17 se nos habla de una mujer, como lo vemos aquí en la gráfica, vestida de púrpura y escarlata, de la cual vamos a leer más adelante, que tiene relación con la prostituta de Babilonia, sentada sobre una bestia color escarlata. Y se nos dice que esta bestia color escarlata tenía 7 cabezas, y esas 7 cabezas son 7 montes donde se sienta la mujer, que tiene 7 cabezas y que son 7 reyes. Pues bien, acá tenemos en un orden también que esas figuras son, la primera, que 5 han caído. ¿Cuáles son? Pues está Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Esas son las 5 que han caído. La sexta, una es, la cual es Roma. La séptima dice que el otro no ha venido. Y la octava, la bestia que era y no es, y es también el octavo. Entonces acá claramente tenemos, aquí en esta forma, de lo que nos enseña Apocalipsis, es que precisamente nos está mostrando que ese séptimo, el que nos está mostrando a través de Apocalipsis, es precisamente el anticristo, que hace aparecer una muerte y que luego resucita, convirtiéndose en ese octavo imperio. E igualmente también cuando nos está hablando de que la bestia es color escarlata, nos dice acá precisamente que en Apocalipsis 2 nos muestra que el dragón también figura como escarlata, y sabemos que el dragón es igual a una bestia, y que está conformada por 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas. Y observamos acá en ese dragón escarlata algo muy curioso, y tiene que precisamente ver que de esas diademas que presenta acá el dragón escarlata, que dice son 7 diademas, observamos que se redujeron porque en la bestia nos habla de 10 diademas. ¿Y cuál es la razón de eso? Porque tenemos entendido a través de la misma palabra de que el anticristo va a matar a 3 reyes, y esos 3 reyes pues son precisamente la conformación de el grupo de reyes que van a apoyar a la bestia. Entonces, dicho lo anterior, encontramos pues que ya después de esto vamos a, una vez se cumplan todos estos acontecimientos, nos va a hacer transición a la gran tribulación. Y sabemos que esta bestia segunda, que es el falso profeta, va a ir a la gran tribulación con el anticristo, pero también sabemos por la misma palabra que el anticristo va a matar al falso profeta, y se cree que va a ser precisamente un acontecimiento que va a acaecer muy posiblemente en la gran tribulación. Y allí aparecen en la gran tribulación unos hechos que también se van a suceder a la par de la muerte del falso profeta, que es lo que tiene que ver con el tema del ángel con el cabrito, los 2 testigos, la ira de Dios que está en todos los juicios, el tema del 7º sello, que es el juicio de trompetas, luego de ello el juicio de las copas, el juicio de Babilonia, que tiene relación con lo que es el juicio a la ramera de Babilonia, y lo que es más adelante el juicio de la bestia y su imperio. Y dijimos que los 144.000 sellados estarán en la gran tribulación, y la iglesia ya para ese periodo de tiempo ya ha sido raptada. Vendrán otra serie de acontecimientos más adelante, pero que estos de modo general son los que nos da pie para mostrar a ustedes las charlas que van a venir posteriormente, para ir complementando paso a paso cada una de ellas y tengamos una total comprensión al respecto. Dicho lo anterior, vamos a darle continuidad entonces a nuestro tema de qué es lo que sucederá en lo que respecta al hecho que va a suceder después de la tribulación. Entonces nos dice en Mateo 24,
capítulo 24, versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplendor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. En Marcos 13, versículo 24 nos dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. En Lucas capítulo 21 versículo 20 nos dice: pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. En Lucas 21 versículos 20, 22 y 25 nos dice: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Bueno, dicho lo anterior, y ya conociendo qué es lo que va a acontecer para esa transición a la gran tribulación, vamos a entrar entonces a hablar sobre el séptimo sello, que es el juicio de las trompetas. Aquí el séptimo sello tiene una relación muy clara respecto a este juicio con las trompetas. Y entonces encontramos que en Apocalipsis capítulo 7 tenemos lo siguiente: todo esto, los juicios de las trompetas, es para que entendamos que hay un Dios, Jehová de los ejércitos. Estos juicios son sobrenaturales. Dios mismo los hace con la esperanza de expectativa de que la gente pueda entender la consecuencia de la desobediencia y se arrepienta. Hay una relación de los sellos, como ya lo dije, con las trompetas. En estos juicios vemos que hay 7 ángeles y 7 trompetas. Sabemos que el número 7 representa propósito. Las trompetas tienen como finalidad anunciar algo. Acordémonos del rapto. Las trompetas simbolizan en el lenguaje bíblico una clase de juicio divino. Aquí no se refiere al shofar, que se relaciona con la provisión de Dios. Todo lo que se nos enseña en el capítulo 9 de Apocalipsis es que lo que va a suceder tiene la voluntad de Dios. Por ello se reitera allí: delante de Dios. Este sello lo abre el Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces en Apocalipsis 7 versículo 1 nos dice: cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Algunas trompetas duplican a los sellos y otras no duplican a los sellos, es decir, los acontecimientos van en aumento. El silencio augura algo terrible, tenebroso, tanto es así que todo el lugar celestial queda en silencio por lo que va a acontecer en la tierra. Y en el versículo 2 nos dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. En el versículo 3 nos dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. En Levítico capítulo 16 versículo 12 nos enseña: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. En Apocalipsis capítulo 5 versículo 8: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En Salmos capítulo 141 versículo 2 dice:
suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y nos dice en Apocalipsis 6:10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y entonces viene el primer ángel y tocó la trompeta. Está en Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Y dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Árboles en griego quiere decir dendrón, que significa árboles frutales. Posiblemente se refieran a ellos, y es que es importante fuente de alimento, agravando el hambre. La hierba verde en griego significa chorto, que significa pasto, vegetación, hierba. Los árboles y la vegetación son importantes de suministro de oxígeno necesario para la vida. Habrá una gran contaminación y sofocación. Cuando se habla de la tercera parte, no es toda la ira consumidora de Dios, quiere decir que es parcial. Esta ira se va a ir incrementando poco a poco, como nos lo enseña en Apocalipsis 16 y 17. El juicio de las trompetas representa el juicio parcial de Dios, no su venganza plena, no su ira consumidora que traerá otra destrucción. Este juicio parcial tiene como objetivo el producir arrepentimiento. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Está en Apocalipsis capítulo 8, versículo 8. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Quiere decir esto que trae caos económico, carencia de productos, entre otros, pues en el mar habrán barcos de carga. Esa gran montaña de fuego bien pudiera ser un gran meteorito que contamina el mar, o bien una bomba nuclear. En el Éxodo capítulo 7, versículo 20 nos dice: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia del faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. En Éxodo capítulo 7, versículo 21 nos dice: asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Al caer la montaña de fuego sobre el mar, eso posiblemente desencadenaría variedad de fenómenos, como un gran tsunami que hará desaparecer la tercera parte de las embarcaciones. Y el tercer ángel tocó la trompeta, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. La estrella bíblicamente puede ser un cometa, un planeta, un meteoro, puede ser muchas cosas diferentes. Cae sobre las aguas dulces potables, creando un desabasto de este líquido a nivel mundial. El agua se vuelve amargo, nadie la puede beber. Y me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. El ajenjo también es símbolo de juicio. Han hablado, en Oseas nos dice capítulo 10, versículo 4, han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. En Jeremías capítulo 9, versículo 15, nos dice que por lo tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí
que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hierro. Entonces miren cómo las profecías de Jeremías y demás vienen y se relacionan fuertemente con Apocalipsis. Y el cuarto ángel tocó la trompeta. Está en Apocalipsis versículo 12, capítulo 12, versículo 3. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Cae sobre las aguas dulces potables, creando un desabasto de este líquido a nivel mundial. El agua se vuelve amarga, nadie la puede beber. Tenemos en capítulo 3 versículo 15 que dice: me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. El ajenjo también es símbolo de juicio. En Oseas capítulo 10 versículo 4 encontramos que han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. En Jeremías capítulo 9:15 nos dice: por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber agua de hiel. Y el quinto ángel tocó la trompeta, como nos lo dice Apocalipsis 9 versículo 1. Esta trompeta trae el primer terror. Veamos lo siguiente: que aquí van aumentando cada vez más los juicios de Dios. Aquí cada vez la situación se vuelve mucho más terrible. Entonces hasta la cuarta ángel que tocó la trompeta hubo unos acontecimientos que bien son tremendos, pero aquí van a comenzar a ser fuertemente terribles, horrorosos. Y entonces observamos que el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Aquí se refiere a la caída de Satanás y el pozo del abismo se refiere al infierno donde están todos los demonios. En Lucas capítulo 8 versículo 30-31 se nos enseña: y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y nos dice igualmente en Apocalipsis que abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen, ojo, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y entonces aquí vemos cómo que todos estos juicios van sobre el pueblo de Israel. Aquí vemos que son precisamente los judíos, los israelitas, que son objeto precisamente de todo este tipo de situaciones. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas eran semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyos nombres en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que quiere decir destructor. El primer ay pasó, he aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Y en este capítulo se observa que a Satanás se le entregó las llaves del pozo del abismo,
y dejará salir a millones de demonios para atormentar a la gente que no tengan el sello de Dios en su frente por 5 meses. Son protegidos los 144.000 sellados de los que ya hemos hablado. La protección se extiende a todos los que conocen y obedecen a Jesús. En Efesios capítulo 1 versículo 13 a 14 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces acá se nos está mostrando precisamente cómo el evangelio se ha venido predicando y que tiene que llegar hasta los últimos rincones de la tierra. Pero para ese periodo de tiempo ya prácticamente pues ha sido destruida una gran porción de la tierra, ¿cierto? Y adicionalmente a ello pues están los 144.000 sellados. Pero el firmamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El sexto ángel tocó la trompeta, como nos dice Apocalipsis 9, versículo 3. Esta trompeta trae el segundo terror. El sexto ángel toca la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Está relacionada esta trompeta con la copa de la ira. En un conflicto militar, la sexta trompeta, en Daniel capítulo 11, versículo 40-45, vemos lo siguiente: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará, entrará a la tierra gloriosa que es Jerusalén, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Aquí está hablando del anticristo cuando comienza a cometer la abominación desoladora. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. No son ángeles de Dios, sino ángeles caídos, estos 4 ángeles. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, para el día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y encontramos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 13: y miré y oí a un ángel volar por medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Y entonces el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Esto podría ser totalmente demoníaco o una coalición de muchas naciones, de acuerdo con lo que se enseña en este versículo. Y en el versículo 17 nos dice de Apocalipsis 9: y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con esas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías,
ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y entonces viene el séptimo ángel que tocó la trompeta, como nos lo dice Apocalipsis 11, versículo 15, y esta trae el tercer terror. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y aprendemos de Daniel capítulo 7, versículo 14, lo siguiente: y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, el medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza se asombraron. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos de los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y en Salmo 115, versículo 12 al 13 encontramos: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Y sigue Apocalipsis y nos dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. Y sigue en Apocalipsis capítulo 8, versículo 5, nos dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y en Apocalipsis 16, 18 nos recuerda lo siguiente: entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esto se va a cumplir en la segunda venida de Cristo. Bueno, pues hasta acá, mis estimados amigos, hemos llegado a esta conferencia, a esta charla, en la cual claramente encontramos, sin lugar a dudas, una información muy completa, muy amplia de lo que ha de acaecer en la humanidad en tiempos no muy lejanos. Esto lo que nos permite a todos nosotros es comenzar a hacer un análisis muy juicioso, muy detallado, muy detenido sobre nuestras vidas. No podemos pasar por alto ninguna situación, por cuanto si no somos cuidadosos en nuestro pensar y no somos cuidadosos respecto de nuestras decisiones, vamos a pasar por unos acontecimientos y unos hechos que no es necesario que pasemos por ello si antes de eso hacemos lo que tenemos que hacer, y es precisamente creer en Jesús, es precisamente entregarle nuestra vida a Jesús, es retomar las situaciones y comenzar a solicitarle a nuestro Señor, recibiéndolo como nuestro Señor y nuestro Salvador, reconociéndolo a Él como el Hijo de Dios, como el unigénito que murió por nosotros para salvación, el recibir nuestro corazón y adicionalmente rogar con gran ruego perdón de pecados, y además de eso buscar a través de el bautismo que venga a nosotros el Espíritu Santo para comenzar a entender y comprender toda esta serie de enseñanzas y de cosas que Dios nos ha proveído a través de la palabra, a través de los libros, a través de la Biblia, a través de las Escrituras. Y ahí vamos a encontrar las enseñanzas, lo que es la evangelización misma de lo que nos ha enseñado Jesús. Ya dicho esto, Dios los bendiga a todos, éxitos, y los espero en nuestra próxima conferencia, la conferencia octava.
Feliz noche a todos.